Metamorfosis, parte 2, por José María Rogar. El cuerpo de Gregor Samsa yacía muerto junto al cubo de la basura. La asistenta no tuvo ni siquiera la delicadeza de arrojar sus restos, que al fin y al cabo eran los de un ser humano, dentro del contenedor. Tuvieron que ser los propios operarios del camión de la basura los que procedieran con las exequias una vez repuestos. Eso sí, de la conmoción que les provocó encontrar un enorme insecto muerto en mitad de su ruta de recogida. Esta, como cada noche, terminó en el vertedero de la ciudad. Y fue allí donde lo encontró Cran, la cucaracha número 3724, de la pequeña colonia de miles que habitaban el extremo sur del lugar. Aquella noche Cran se sentía avergonzado, pues su búsqueda de alimentos no marchaba nada bien. Había encontrado un montón de neumáticos, algo de cuero, plástico, los mismos restos de siempre, pero nada dulce, que era el alimento preferido por la colonia. Las ninfas, que estaban por nacer, necesitan almidón para desarrollarse durante sus primeros días de vida. Es por esto que, cuando Cran vio el camión arrojando su contenido sobre una colina de escombros, no dudó en ir a echar un vistazo, a pesar del peligro que suponía enfrentarse a aquella enorme montaña de desechos que podía venirse abajo en cualquier momento. No es que Cran fuera un intrépido. De hecho, se consideraba más bien un cobarde, pero sus hermanos y hermanas le necesitaban y fallarles no figuraba en sus planes. Desplegó sus antenas filiformes y olfateó el bulto que se hallaba frente a él. Cran, a pesar de sus ojos compuestos que le permitían ver en varias direcciones a la vez, era medio ciego, como el resto de sus congéneres, por lo que de aquel fiambre solo pudo concretar dos cosas: que tenía 6 patas y que estaba muerto. Una segunda inspección revelaría 2 antenas, exoesqueleto articulado, membrana basal. Aparentemente era un insecto, pero desprendía un fuerte olor que Cran no era capaz de atribuir a ninguno de sus parientes. Una fragancia que, sin embargo, le resultaba familiar. Con el fin de apreciar mejor los matices químicos que desprendía aquello, abrió sus espiráculos laterales y entonces, mezclado con la esencia principal, identificó un aroma que flotaba en el aire y que rápidamente el cerebro en su abdomen reconoció como comida, el olor de una manzana en descomposición. Almidón, justo lo que buscaba. El perfume de la fructosa le llevó a trepar por encima del cuerpo, y entre una de las láminas del exoesqueleto del insecto, insertado en el propio cadáver, encontró la fruta. La rodeó con cautela. La manzana era grande, y había tejido de aquella especie de insecto alrededor, recubriéndola, como una membrana gelatinosa que dificultaba distinguir qué parte era cadáver y qué fruta. Tras cortar con las mandíbulas una buena sección de la mucosa y limpiar los restos con sumo esmero, se volvió, pegó el abdomen al suelo y, haciendo contrapeso con sus patas traseras, arrancó el trozo de manzana más grande que pudo. Lo depositó en el suelo. Ahora tocaba transportarlo, pero antes los azúcares habían empezado a fermentar alrededor de la hendidura y olía maravillosamente. No había nada de malo en que ella misma tomase un bocado, solo un poco, como recompensa. Al fin y al cabo, se justificó. Necesitaba energía para cargar con el trozo de fruta y también fibra para producir el rastro químico que les permitiría regresar a por más la noche siguiente.
Se acercó hasta la hendidura y la mordió. Comió de la manzana, solo un poco, un par de mordisquitos de nada. Puede que fueran 3, deleitándose con cada bocado, apreciando su sabor. Almidón y lo otro. Lo otro era... Fue entonces cuando se percató. Cuando los primeros restos de la fruta habían llegado ya a su estómago, lo supo. La esencia que había estado oliendo desde un principio y que hasta entonces no había sido capaz de identificar era la de un ser humano. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Era obvio. Se trataba de un hombre. Aquel insecto era un hombre. Regurgitó tanto como pudo, pero ya era tarde. Todas las cucarachas saben que los humanos transmiten enfermedades, y es por eso que se lavan cuidadosamente después de entrar en contacto con estos. Cran había ido más allá, engañado por el aspecto ovalado de aquel hombre y claramente turbado por la tentación del almidón. Había comido de la fruta que salía de su cuerpo, y seguramente algún trozo de la membrana que los unía se encontraba ya circulando por su organismo. Una vez en el nido, no pasaría mucho tiempo antes de que las demás comenzasen a apreciar el hediondo olor que sin duda desprenderían sus excrementos y le exigieran explicaciones. Las cucarachas no son como otros insectos en los que todo queda supeditado a la jerarquía, a una reina. Las cucarachas toman las decisiones por consenso. Así, la responsabilidad de cada resolución recae sobre todos los miembros de la hermandad. Las otras, muy a su pesar, se verían obligadas a expulsarle del nido, así que decidió ahorrarles pasar por aquel amargo trago. Decidió que esperaría lejos del nido, a ver cómo evolucionaba la situación. En el caso de que todo quedase en un simple susto, regresaría con los suyos y les contaría lo sucedido. Pero si no, se cortaría ella misma la cabeza para acabar con todo. La idea del exilio, separada de sus hermanos y hermanas, se le antojaba una pesadilla. Pobre cucaracha del vertedero que enferma de humanidad. Dejó el lugar tan rápido como pudo, no sin antes marcar un cerco químico alrededor del peligro, indicando que la zona debía permanecer, a partir de ese momento, en cuarentena. Caminó y caminó, sin rumbo fijo, intentando alejarse lo suficiente del nido para no toparse con ningún pariente al que pudiese perjudicar, pero sin querer distanciarse demasiado. Cuando el sol comenzó a salir tras las montañas de desperdicios, Cran se echó a descansar, cerró los ojos y se quedó dormida. Aquella mañana soñó con azúcar, miel, almíbar, con cosas dulces. Soñó que volvía a ser una larva, una pequeña ninfa, y que sus hermanas mayores cuidaban con cariño de su huevo, en lo más profundo del nido. Pero de repente ya no era ella, la larva, sino el huevo. Dentro de él sintió la vida abriéndose paso, naciendo, eclosionando, desgarrando con sus patitas la fina piel que lo componía, derramando el líquido amniótico que le daba forma, ganando el exterior con sus garfios, a través de él, con sus mandíbulas, devorándole. Y entonces despertó. Aún era de día y seguía en el vertedero. Pero dudó. Casi podía ver desde su posición la zona en la que se encontraba su nido, al abrigo de la roca. Pero todo había encogido considerablemente. ¿O era acaso que él había crecido? Veía diferente, como si tuviese un solo ojo, o más bien como si solo fuese capaz de ver aquello que tenía delante. Eso sí, su percepción había mejorado considerablemente. También había perdido la capacidad de oler, y por más que se esforzaba en sondear aquello que le rodeaba, no era capaz de diferenciar ningún aroma. Lo único, una amalgama de esencias desagradables.
Sentía un cosquilleo que recorría su cuerpo, y un sabor metálico se extendía por su nuevo aparato bucal, desagradablemente húmedo, que parecía estar colmado de multitud de maxilares. Giró la cabeza para observar su nuevo cuerpo, lo cual descubrió se hacía estimulando el pequeño trozo de carne alargado sobre el que reposaba ahora ésta. Entonces se percató del desastre. Le habían amputado 2 de sus patitas, las centrales, y las que quedaban estaban hinchadas y pálidas. Su abdomen presentaba un aspecto repugnante, cubierto de grasa, con espinas clavadas en torno a todo su cuerpo. Un momento, era carne, estaba cubierta de carne, y eso eran pelos. Algo dentro de su tórax comenzó a latir con fuerza. Aquello en lo que se había convertido era un asqueroso ser humano. Asustada, horrorizada, pegó el abdomen al suelo y comenzó a gatear sobre las 4 patas que le quedaban, arrastrándose, con dificultad al principio. Sus nuevos y repulsivos ojos comenzaron a nublarse, y 2 gotas de líquido atravesaron su cara, llegando, una de ellas, hasta su boca. Era salada. Tenía que pensar cada movimiento. Una pata delantera y la trasera opuesta. Al instante, las otras 2, sobre el vertedero, por encima de la basura, de los cristales rotos, de la chapa oxidada que cortaba su piel. Por esta empezó a desprenderse una extraña linfa de color rojo. Poco a poco se fue haciendo con el control y, sin saber muy bien cómo, se puso en pie. Cambio que no era difícil desplazarse así. Solo había que dejar el cuerpo caer hacia adelante y avanzar un pie para no desplomarse. Dejar el peso sobre este y repetir el proceso. Era rápido y cómodo. Además, su posición elevada le permitía ver más lejos, más allá del borde del vertedero, la ciudad, infinidad de construcciones enormes que se elevaban arañando el cielo. Cosas colgantes como telas de arañas, sostenidas sobre el cauce del río. Chimeneas humeantes de colores y cosas que surcaban el cielo dejando una hermosa estela blanca a su paso. Era limpia y ordenada, no como aquel lugar lleno de desechos donde se había criado, donde solo era una pobre cucaracha del vertedero. Buscaría un trabajo, una compañera, una vida lejos de la basura. Comería lo que le viniese en gana y andaría durante el día. De pie. El sol es más hermoso cuando estás de pie que cuando te arrastras por la inmundicia. Giró su cuerpo y emprendió camino a la ciudad. Al pasar junto al nido, ni siquiera lo vio. Incapaz de sentir los gritos chirriantes de las que fueron un día sus hermanas, lo aplastó con uno de sus pies, así, sin darse cuenta. Ahora la pobre cucaracha del vertedero, enferma de humanidad, solo era capaz de ver lo que tenía delante, y además de 2 de sus patas, también había perdido la empatía.